Tienen que estar leyendo demanda agregada 1 y demanda agregada 2. Yo avancé con el anterior grupo y voy a aprovechar lo que he avanzado. Ya, voy a compartirles, cosa que sigamos avanzando. Muy bien. ¿No se la puede grabar la clase? Bien, la vamos a grabar. La vamos a grabar la clase para mandársela. Grabar en esta computadora. Recording in progress. Sonrían que estamos grabando. Muy bien. Voy a irme hasta arriba. Y voy a tratar de recopilar lo que hemos avanzado. Todo esto ustedes lo tienen en el texto, ¿no? Demanda agregada 1 y demanda agregada 2. Estos dos estamos avanzando, ¿no? Demanda agregada 3, una economía de 3 sectores, sí, de 3 sectores. Nosotros estamos viendo una economía cerrada. Estamos suponiendo que estamos en equilibrio con el sector externo, por tanto este es 0, y por eso es una demanda agregada 2. Quiere decir que estamos viendo 3 sectores: las familias, las empresas y el gobierno. Ahora, la macroeconomía, ¿para qué nosotros estudiamos macroeconomía en contaduría pública? Yo soy auditor y he trabajado mucho más como auditor. Yo he sido jefe de fiscalización de impuestos internos, he sido jefe de finanzas de la Caja Petrolera, jefe de finanzas de lo que hoy es gobernación, se llamaba Cordecruz. He sido jefe de asistencia al contribuyente. He sido dueño de una empresa consultora de auditorías. He hecho auditoría a varias empresas, a cooperativas, no las cooperativas Cresa, Aguapagma, porque no soy logiero, pero a las cooperativas, por ejemplo, a la cooperativa de La Guardia, cooperativa Acopagua. Entonces, yo he trabajado más como auditor que como economista. Y bueno, pero a mí me encanta la economía. No me encanta la economía. ¿Por qué? Porque la economía es el comportamiento económico, es decir, el comportamiento de los individuos. Nosotros funcionamos por un interés personal, y ese interés es un interés económico. Ustedes están estudiando en este momento para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, están apostando a la educación. Cuanto más educación tengan, mayores posibilidades de insertarse en el mercado laboral. En un país que no tiene institucionalidad, entonces la macroeconomía lo ve eso. Por ejemplo, la macroeconomía ve las instituciones. Me voy a poner un ejemplo.
el Poder Judicial que está en manos del Poder Ejecutivo vulnera los derechos del ciudadano. ¿Cómo puede ser que vayan los interculturales nosotros somos iguales ante la ley? No porque yo haya nacido en Guarayos, voy a ser un ciudadano de primera. O porque haya nacido en una comunidad, vaya a ser un ciudadano de primera, ¿no? Yo creo que él quiere ser un ciudadano, quiere ser igual. Es decir, si ha sido marginado, lo que él quiere es tener los mismos derechos eh, que tiene Culgis, que tiene los monasterios, que tienen Doria Medina, los ricos, ¿no? Todos somos iguales, que tengan las mismas oportunidades. Aquí no es que, que ahora resulta que, que ellos son ciudadanos de primera, ¿no? La democracia es la igualdad ante la ley. Eso, eso es. O va a haber una contabilidad para los interculturales y una contabilidad para Doria Medina. Eso. No vamos a hacer una auditoría y la auditoría tiene que estar respaldada por la ley. No somos los auditores, los contadores públicos, no somos notarios de fe pública, no somos los que damos la fe que los estados financieros son confiables. ¿No es nuestra función esa? No es refrendar que el patrimonio de la empresa, que no hay ítem fantasmas, que no hay proveedores fantasmas. ¿No tenemos que hacer eso en una auditoría? Entonces, ¿qué es lo que ve la economía? La economía ve el sistema. ¿Qué sistemas tenemos? Bueno, si uno va a Inglaterra, todos son iguales ante la ley. Si hay una persona que está borracha manejando, va a ir ante un juez. Porque él está manejando un arma que es un vehículo y está poniendo en riesgo la vida de un ciudadano, de otros ciudadanos. Quiere decir que es un irresponsable. Y su libertad de él termina cuando empieza la libertad del otro. Por eso es que va a ir preso, por irresponsable, por desgraciado. Entonces los bolivianos que van a Inglaterra son ciudadanos ejemplares, porque saben
que si se ponen a manejar borrachos, no van a ir a tránsito, no. Van a ir ante un juez. Y el juez es independiente, ahí no va a aparecer el amiguito, ¿no? Ah, mi tío es el comandante de la policía, nada, señor. Es un juez. Y el juez es independiente de los poderes, del poder judicial y del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Hay un libro, por ejemplo, acá. Pero hay que leer, ese es el problema. ¿No? Los 10 principios básicos del orden político. ¿Cuáles son? Aparece, hay una torre, el libro, ahí está. ¿Cuáles son los pilares? Lo voy a leer. Libertad personal, la libertad. Entonces, el Estado tiene que precautelar mi libertad, no tiene que violarla mi libertad. Veamos sobre eso. Se entran a las tierras, pueden ser fiscales, porque ellos dicen, son tierras fiscales, son tierra de nadie, ¿no? Son tierra de todos nosotros si es fiscal. Nadie puede entrar. Yo no puedo entrarme, yo veo un lote ahí, baldío, y yo me entro y hago mi casa ahí. No, es inviolable. Eso quiere decir que es del Estado, que puede ser un parque, que se puede generar, la comunidad dirá si se va a hacer un hospital en ese predio, o se va a hacer un parque, o se va a hacer un colegio. Yo no puedo entrarme porque digo, es tierra fiscal y por tanto yo me entro. Entonces quiere decir que nosotros estamos en un problema de anomia. Anomia quiere decir que no hay respeto a la ley. Eso. Esos que entraron armados secuestraron a los periodistas, los pusieron en el suelo y pasaban por encima de ellos con armas de alto calibre. Los torturaron y no hay más que un preso. Mandaron 20 policías para que lo tomen preso a los que estaban enmascarados torturando. Entonces, el caso Alondra. Pero mandaron 2000 policías para tomarlo preso a Pumari. ¿Cómo la ven eso ustedes? Mal. Ahora, Pumari está preso. Pero Gabriela Zapata está libre. No era abogada, suplantó, no era profesional, no era nada, y ella, eh, eso se llama, es un delito. Yo no puedo
de agarrar y ejercer la abogacía, porque yo no soy abogado. He egresado, sí, de derecho, pero no he dado mi examen de grado. Y como sé que no voy a ejercer, porque ¿cómo uno va a ejercer la profesión si el Poder Judicial está como está? ¿Cómo vas a defender a alguien, digamos? Entonces, no me motiva, digamos, dar mi examen para tener el cartón ahí. Bueno, yo ya estudié Derecho. Y lo tomaron preso fuera de horario de oficina. No lo notificaron. Le pusieron una bolsa en la cabeza, lo sacaron de su vehículo, no lo dejaron ni cerrar la puerta, ni sacar las llaves del vehículo, y estuvo horas sin saber su esposa el paradero de él. Quiere decir que violaron sus derechos. Porque si yo he cometido un delito, tienen que notificarme para que yo pueda defenderme. Y yo tengo que ir a declarar, pero tengo que ir con mi abogado. Ahí no lo dejaron que tenga un abogado. Le pusieron un abogado de oficio. El abogado de oficio es un abogado del Estado. Es decir, me va a defender mi enemigo. Todo eso yo me voy a fijar si ustedes están leyendo. El presupuesto del Estado. Los ítems, los ítems, los ítems fantasmas que había y que hay en todas las instituciones. Esto viene desde 1990. Desde ahí viene. Y hay un juez natural y hay instituciones que son de acá. Vinieron de la ciudad de La Paz y se llevaron toda la información. ¿Por qué? ¿No hay instituciones en Santa Cruz? ¿Qué es lo que pasa? Hay un juez natural. A mí me tienen que juzgar un juez del lugar donde yo he cometido el delito. A Pumari, por ejemplo, lo sacaron de Potosí, lo llevaron a otro lado, y bueno, va a declarar, no sé, y creo que lo van a llevar a la ciudad de La Paz. Estoy tomando simplemente ejemplo. No es que yo esté a favor de Pumari, si cometió delito, bueno, que sea juzgado, pero tiene el derecho a la defensa. No lo pueden secuestrar, un secuestro es lo que hicieron. Y eso le puede pasar a cualquiera de ustedes. Entonces, si no hay derecho a la libertad personal, a la propiedad privada, a la economía contractual, es decir, que yo puedo vender y comprar lo que es mío, lo que está registrado, y la reparación del daño, es derecho, porque tienen que ver con el problema económico. Yo, ¿cómo voy a invertir si no hay si se van a entrar a mis predios?
Todo eso tiene que estar en su cuaderno para, para, y tal vez el examen final sea un examen oral. Yo les voy a consultar, les voy a preguntar. Entonces ustedes tienen que estar leyendo. El presupuesto general de la nación va a aumentar los funcionarios públicos. Son más de 500,000. Bueno, todo eso. Bueno, habíamos visto entonces, ¿no? El flujo circular. Este es un flujo circular de una economía simple o de la demanda agregada 1. De la demanda agregada 2 tiene que entrar el Estado. Pero ustedes pueden googlear, meten al Google y ponen ustedes el flujo circular de una economía de 3 sectores. Y ¡pum! Les va a aparecer dónde está el Estado. El flujo circular de una economía de 4 sectores. Le va a aparecer las exportaciones, las importaciones, todo esto. Aquí, con esto. Y vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a la identidad macroeconómica básica. Que si está funcionando el sistema, ¿qué es un sistema? ¿Quién me puede definir qué es un sistema? Un sistema es el cuerpo humano, por ejemplo. Porque un sistema es un todo interactuando. Ese es un sistema. Mi organismo, por ejemplo, si empieza a fallar mi corazón, me voy a fatigar en este momento. Yo le voy a decir, voy a suspender las clases. Si empieza a fallarme el pulmón, no voy a poder respirar y la voy a suspender la clase. Si están funcionando mal mis riñones, quiere decir que mi sangre está contaminándose y me voy a fatigar. Quiere decir que hay una falla sistémica. En términos de la sociedad, quiere decir que cada órgano, vamos a hablar, cada institución debe funcionar independiente. Tiene que coordinar, pero tiene que ser independiente. O el corazón es dependiente. Funciona independientemente, pero requiere de los pulmones para que le provea oxígeno. El cerebro requiere que el corazón le mande sangre y el pulmón le manda oxígeno, porque si no le manda oxígeno, no sé cuántos segundos puede aguantar y tenemos muerte cerebral. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema económico boliviano? Tenemos una crisis sistémica. No está funcionando el poder judicial, no está funcionando el poder legislativo. Y el poder ejecutivo está violando los derechos de los ciudadanos, apartándonos del problema ideológico. Me estoy yendo a casos concretos. Que lo tomen preso a Pumari, pero lo tomen preso de acuerdo a la ley. Si lo van a tomar preso fuera de la ley, vulnerando sus derechos, quiere decir que no estamos. Se llama anomia eso. Quiere decir que es un estado donde no hay ley. Eso.
donde hay ciudadanos que son de primera, donde mandan 20 policías a los que secuestraron a periodistas, a los que estaban produciendo ahí, secuestraron, los torturaron. 20 policías. No hay más que un preso. Y mandan 2.000, creo que, 2.000 policías a la ciudad de Potosí para tomarlo preso a Pumarejo. Ustedes como jóvenes lo ven bien eso. No. Una, No. una sociedad donde los jóvenes no toman conciencia y no se involucran en que se aplique la ley, porque todos somos iguales ante la ley. No hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. No porque yo sea intercultural, voy a agarrar y me voy a entrar a un predio con matones y voy a sacar a... ¿Le gustaría que yo me entre a su casa de ustedes con los latinquines, con los bola 8 y todo lo demás, y los saca patadas de ahí, de su casa, y ustedes no tengan cómo defenderse? Tomen conciencia. Eso es macro. Bueno, entonces lo que estamos viendo nosotros se llama, nosotros estudiamos la economía positiva y la economía normativa. Ahorita nosotros lo que estamos viendo es economía positiva, es decir, estamos viendo el deber ser. ¿Cómo debe funcionar la economía? Así debe funcionar la economía. Así tiene que funcionar. Es igual que el médico, ¿no? El médico, cuando nosotros vamos, ¿cuándo vamos al médico? Porque quiere decir que hay una falla sistémica en mi organismo. Entonces el médico me va a preguntar a mí, ¿qué le duele? Me duele la cabeza, tengo mareos, ¿no? Tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué hace el médico? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es hacerle análisis, ¿no? En la sangre. Pide ahí todo, absolutamente todos mis parámetros para ver qué es lo que está fallando. Mi colesterol puede ser que yo sea un comelón de churrasco todos los fines de semana y mi sangre esté lleno de grasa. Entonces, ¿el tratamiento qué es? El tratamiento es decir, muy bien, señor, usted va a dejar de comer carbohidratos. Puede comer, pero en poca magnitud. Va a comer más verdura, bueno, va a ser un tratamiento. ¿Para qué? Para que funcione el sistema. Igual ahora. Quiere decir que el sistema, nuestro sistema, está en crisis. Hoy día creo que se van a reunir en Potosí todos los comités cívicos de los 8 departamentos. Hay 2.000 policías
pero no, la ciudadanía está indignada de cómo se ha realizado eso, de la prepotencia, porque el monopolio del Estado es el monopolio de la fuerza. Tiene a la policía, tiene al ejército, frente a un ciudadano que lo único que tiene es la libertad de expresión. Lo que estamos haciendo en este momento. Eso. Muy bien. Entonces, veíamos los equilibrios económicos. Ver los equilibrios económicos. Ahora, el hecho que yo esté en equilibrio no quiere decir que esté bien. Puedo estar en equilibrio, ¿no? Pero con desempleo. Puedo estar en equilibrio, pero con inflación. Eso. Después lo vamos a ver. Bueno, entonces, yo en el texto ve los equilibrios, ustedes lo verán, ¿no? Yo lo que he hecho es ver lo que las fórmulas que vamos a utilizar para el modelo cuando estemos haciendo la práctica. Entonces, bueno, hay dos equilibrios. La oferta es igual a la demanda, que está de acá. La oferta es igual esta es la oferta y esta es la demanda. La demanda, a esto vamos a llegar. La oferta, que es la producción, a esto vamos a llegar. Y luego, el segundo equilibrio es que el ahorro privado más el ahorro público es igual a la inversión más las exportaciones. Esto lo he hecho, he deducido cómo yo llego a esto. Y está aquí. No voy a entrar en mayores. Luego, estoy viendo el problema del presupuesto público. El presupuesto público quiere decir los ingresos que tiene el Estado y cómo va y cómo va a gastar eso. Ustedes tienen que leer el presupuesto público. Según varios economistas, es Antonio Sarabia, por ejemplo, nos dice que el 90% del Producto Interno Bruto va, es, es el presupuesto público. Ayer leí un artículo de alguien que dice, no, no es así como dice Antonio Sarabia, porque él está comparando, porque él compara con Paraguay, por ejemplo, compara con Brasil, compara con Estados Unidos, dice, el presupuesto de Estados Unidos es el 35% del Producto Interno Bruto, el país, es la potencia del mundo en este momento. El dólar es la divisa del mundo y participa de más del 25% del Producto Interno Bruto del mundo. Microsoft, Silicon Valley, la robótica y todo lo demás, se hace en los Estados Unidos. Nos gusta o no nos gusta. Las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos o no están. ¿A ustedes no les gustaría acaso hacer un posgrado, un doctorado en Estados Unidos? Los premios Nobel de economía generalmente son norteamericanos. Los libros de macroeconomía, la mayoría son de Estados Unidos.
Samuelson, premio Nobel. El libro que ustedes están leyendo es español, ¿lo creen? Hay un libro de macroeconomía hecho por bolivianos. El, tengo que ir a la fotocopiadora y comprarlo, pero bueno, no es un libro de macroeconomía, es un análisis de la economía boliviana. Bueno, habría que hacer un texto, ¿no? Un texto que, que, que sea una macroeconomía y que interprete la realidad boliviana, porque el 80% de la economía boliviana es informal, por ejemplo. Entonces, para Somelson, el 100% es formal, porque está viviendo en Estados Unidos. Alguien que está fuera de la ley entra preso. Alguien que no paga impuestos entra preso. Al Capone no entró preso porque era criminal, porque era contrabandista, ¿no? Entró preso por evasión de impuestos. O sea, así de simple. Ellos no perdonan. Muy bien. Entonces veíamos los equilibrios macroeconómicos y luego entramos a la demanda de consumo. Y la demanda de consumo dijimos, bueno, esa demanda de consumo está dado por el consumo autónomo, que es la riqueza de la sociedad, ustedes lo van a leer. Por eso es que es horizontal. No importa que aumente o disminuya el ingreso o el Producto Interno Bruto, nosotros vestimos y comemos. Ese es el consumo autónomo. Ahora, en sociedades que son desarrolladas, esta riqueza es mayor. Por ejemplo, Billy Gates. Billy Gates, supongamos que en la pandemia no tuvo ingresos, vamos a suponer que él ha ganado más plata todavía, porque al final y al cabo, ellos, la pandemia, hay una, hay una, hay un, eh, él hace ¿cómo se llama esto? Una conferencia antes de la pandemia. Y todo lo que dice Billy Gates es lo que está sucediendo. ¿Cómo sabía él eso? Entonces, dicen que ellos lo que quieren es un gobierno global. Ellos quieren manejar el mundo. Entonces ya apareció el COVID. ¿Y dónde apareció el COVID? En China. ¿Por qué? Porque China estaba peleando comercialmente con Estados Unidos. Entonces, el COVID no es un organismo vivo. Fue hecho en un laboratorio, donde nosotros nos convertimos en un arma para matar a nuestros seres queridos. Qué casualidad que es en China, ¿no? Y ellos no avisaron, sabían que había eso. Entonces hay que ver debajo del alquitrán. Se llama los objetivos globales. Luego está el consumo inducido. El consumo inducido depende del ingreso. Y va a tener una sensibilidad que es la propensión marginal a consumir. Lo hemos analizado. Entonces, ¿cuál es la función del consumo?
El consumo nunca va a partir, no parte de cero, va a partir de la riqueza que nosotros tengamos acumulada. En Bolivia, indudablemente, este consumo autónomo casi está a esta altura. En Bolivia, el consumo autónomo seguramente debe estar así. En Bolivia va a ser así. Nuestro consumo autónomo seguramente debe estar así. Voy a poner más abajo. Así debe ser. Ese es nuestro consumo autónomo de nosotros. Porque es una economía de subsistencia. Ese consumo autónomo que nosotros tenemos es porque para comer y vestir no nos da para estudiar, para otras cosas. Por eso el Juancito Pinto es un incentivo a quién, no es al niño, es un incentivo al padre para que lo mande al colegio. Entonces, si tiene 10 hijos, lo va a mandar al colegio. ¿Por qué? ¿Por qué se paga el Juancito Pinto al final del año escolar? Porque si lo pagara al principio, el borracho, ¿no?, que es el padre, que tiene 10 hijos, va a recibir y no lo va a mandar al hijo. Entonces, por eso es que el Juancito Pinto se paga cuando haya terminado el ciclo escolar. Porque lo que es un incentivo al irresponsable del padre para que lo mande al niño. Y el niño pueda aprender a escribir y a leer. Eso. Entonces, partiría de aquí. Ahora, el consumo inducido que nosotros tenemos prácticamente es uno. Eso quiere decir que está aquí. Aquí, va a venir, aquí está. Fíjense, nuestro ingreso de nosotros estaría aquí. El de Bolivia está así. Y eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Para que esto no es que el debe y el haber cuadra. Ustedes tienen que... Nuestro ingreso estaría el de Bolivia. Le vamos a poner ingreso de Bolivia. El Producto Interno Bruto de Bolivia. Y de Bolivia. De Bolivia. Ahí. Por eso somos tan pobres que somos parecidos, estamos cerca de Haití. Por eso nos condonan la deuda. Condonan la deuda a los países que no tienen para comer. Y a nosotros, en el gobierno de eso se gestionó, digamos, ¿no? Fue el hippie 1 y hippie 2. Y en el gobierno de Evo Morales se condonó la deuda. Y ahora estamos más endeudados. Y ahora vamos a estar más endeudados todavía. El déficit fiscal está por encima de más del 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, este es Bolivia. Y vamos a decir que este de acá sea Japón. ¿Quién genera la riqueza? Los ciudadanos. Nosotros partiríamos de aquí. De aquí partiríamos.
Nuestro consumo de nosotros sería así. El de Bolivia sería así. De aquí partiría. Así partiría el de Bolivia, para que ustedes se den cuenta. Y eso es lo que tienen que ustedes analizar. Partiría así. Tenemos una pendiente seguramente bajísima. Ese vendría a ser el consumo, la función de consumo de Bolivia. Vamos a ponerlo así para que esto no esté en el libro. Es Made in Richard Oliva, para que ustedes puedan entender. Este es el consumo, vamos a poner el consumo autónomo. Yo le voy a poner el consumo autónomo, ya, así. El consumo autónomo de Bolivia, así, porque está partiendo de aquí. Bien. Más, ¿sí? La propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir de nosotros debe ser el 98%. Todo nuestro ingreso lo destinamos al consumo. Por eso está ahí. Así es. Por eso somos un poquito por encima de Haití. Por eso el 80% de la población es informal. Bueno, entonces esa propensión marginal a consumir, sí, es esa. Pero a diferencia de esta, que vamos a suponer que es de 0,60 y ahorra el 0,40, de nosotros es 0,99. Entonces ahorramos el 0,01%. No tenemos ahorro. El ahorro que tenemos son las FP. Y el gobierno agarra y se presta de la FP porque es el administrador de la FP y es el mayor deudor. O sea, el zorro cuidando la gallina. Eso es lo que tienen que analizar ustedes. Son los conceptos. Muy bien. Para que no se confundan, voy a borrar esto. Este también lo voy a borrar. Y este de acá lo voy a borrar. Este de acá no me animo a borrarlo porque se va a ir el otro. Ya, que se quede ese. ¿Me entendieron o no? Muy bien, esa es la función de consumo. Entonces tenemos que ver la de Bolivia, pues. Ahí ya se la mostré yo cómo es la de Bolivia. 80% o más del 80% es informal. Y aquí está la función de ahorro y la función de consumo. Entonces, en Y sub 0, cuando se cruza con la línea de 45 grados, todo nuestro ingreso lo destinamos al consumo. Más o menos este vendría a ser eh, lo que sucede en Bolivia. Los vivanderos. Por eso es que, ¿quiénes fueron los que hicieron el paro? Que dicen el paro que se realizó en Santa Cruz es un paro que lo que quieren es separar Bolivia. ¿Quiénes fueron los que realizaron el paro? Eso tiene que estar en su cuaderno, ustedes.
¿Quiénes fueron los que realizaron el paro? Comerciantes y transportistas sobre todo. Exactamente. El sector gremial y los transportistas. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. El sector gremial y los transportistas, ¿por quién votan? Por el MAS. Por el máximo. Por el Bueno, MAS. entonces, lo que hicieron el sector gremial y el sector transportista fue ir al comité cívico y decirle, ¿sabe qué? Nosotros queremos parar porque la ley que están aprobando es una ley que iba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que demostrar de dónde salió el pachacho que tienen, de dónde salió su camioncito, de dónde tienen su venta. Y como ellos no facturan, están en el régimen simplificado, no pueden justificar. Por eso fue que hicieron el paro. Y se sumaron sectores del Alto, se sumaron. ¿Por qué no paró La Paz? Porque en La Paz, más del 50% de la población de La Paz son funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo van a parar? Si paran los funcionarios públicos, lo votan, pues, ¿no? Si dependen, trabajan en los ministerios, trabajan en el Parlamento, trabajan en, eh, en todas las instituciones públicas, en la Contraloría, en impuestos. Entonces, en La Paz, más del 50% de los que trabajan en el sector público. Pero del Alto, los comerciantes y todo lo demás, hicieron manifestaciones, bajaban, ¿no? Hicieron manifestaciones. Pero esa gente votaron por Carlos de Mesa, votaron por Pumari, votaron por el MAS. Y cuando el presidente dijo, muy bien, esta ley se va a derogar, chao paro. Eso es macroeconomía. Entonces eso le está mostrando esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, prácticamente todo lo que yo gano lo dedico al consumo, por tanto el ahorro es cero en la función de ahorro. Si aumenta mi ingreso, entonces va a llegar el consumo hasta acá. Y esta parte de acá es mi ahorro. Esta. Y esta parte de acá es el ahorro. Esta parte de acá está representada acá. Entonces, cuando los ciudadanos empiezan a generar mayor riqueza, van a tener excedentes. Entonces van a tener ahorro. Ese ahorro va a ir al sistema financiero. Y el sistema financiero va a ser el intermediario entre los que ahorran y los que están demandando bienes de inversión, es decir, bienes de capital. Entonces, intermedia, ¿no? Una tasa pasiva y una tasa activa. Van a pagar un interés bajo para los que están prácticamente bajísimos, porque ellos están haciendo sus depósitos en el sistema financiero, ese ahorro, y el banco, su
su, su, su rubro es captar dinero que no es de ellos, de la ciudadanía, y ese ahorro no lo van a tener ahí, porque perderían. Entonces, ese ahorro lo van a prestar a alguien que está queriendo hacer su tiendita, su ventita, convertirla en un micromercadito, en un micromercado. Entonces, para eso se presta. Entonces, ese ahorro se convierte en inversión y va a generar mayor empleo, va a generar crecimiento económico. Entonces, el ahorro es fundamental. Por eso los japoneses son austeros, son ahorrativos. El ahorro en Japón es elevado. El ahorro en Bolivia es bajísimo. El ahorro de nosotros es un ahorro forzoso. Por ejemplo, a mí, mi ahorro es por ley. Automáticamente me descuentan para la AFP. Entonces yo tengo voy a tener un ahorro forzoso, no es porque yo quiera, sino porque automáticamente me van a descontar y va a ir a la AFP. Y el gobierno se va a prestar de la AFP, de mis ahorros. Ahora, si el gobierno no puede pagar eso cuando yo me jubile, estoy listo para la foto. Todo eso tiene que ver. Ahora, la demanda de inversión, demanda de bienes de capital. Por el momento, la inversión tiene que ver con muchos factores. El primero de ellos es la institucionalidad, lo que hemos dicho acá. Yo invierto si mi inversión está precautelada por la ley, por el Estado, por que no me van a expropiar, que yo voy a sembrar, voy a invertir todos mis ahorros, voy a comprar un predio y voy a empezar a sembrar, digamos, soya o sembrar cualquier cosa. Y que no vengan los interculturales, se entran a mi propiedad y chao picho. Y todavía me torturen y queden impunes. Entonces yo ahí me invierto. ¿Qué me importa la tasa de interés? ¿Qué me importa lo demás? Primero, seguridad jurídica. Luego, allá tendría que ver cuánto es la tasa de interés que me van a cobrar por el préstamo que estoy realizando. Si la tasa de interés es baja, entonces los costos financieros son bajos y me conviene invertir. Y invierto. Eso es lo que pasa en Inglaterra. Por eso, Angela Merkel, ¿no? Muchos dijeron, Angela Merkel gobernó 17 años Inglaterra. Y va a pasar, ojalá que escriban su vida de Angela Merkel, la presidenta de Alemania, ¿no? Por eso el Mercedes-Benz, ¿no? ¿Quién de ustedes no le gustaría llegar a la universidad en su Mercedes-Benz? Tiene sensores. Es un auto prácticamente, es un auto
muy inteligente. Usted está yendo por una carretera y están acelerando. Y el sensor dice que va a haber una curva. Entonces vos estás acelerando y desacelera él. No te hace caso. Para que tú llegues a la curva, a la velocidad que puedas torcer. Esa es la tecnología que tiene. Y perdió 2 guerras mundiales. ¿Quién es el que genera entonces la riqueza? Los ciudadanos. Un ciudadano alemán, además de ser súper simpáticos, su nivel educativo es elevadísimo. La Comunidad Económica Europea, el euro, están sostenidos por la economía alemana. Eso es lo que tenemos que ver. La institucionalidad en Alemania. Si alguien se entra a la propiedad privada con armas de alto calibre, tortura a los dueños, inmediatamente entra preso. Inmediatamente. Se siente un precedente. Eso. En Japón. A ver, en Japón que entre un japonés y diga, esta tierra, este lote es baldío. Yo me entro. ¿Será que se va a entrar? Son confusionistas. El culto al trabajo, la palabra empeñada, el honor, son valores que tienen. Entonces, la cultura de la población juega un papel importante. Nosotros tenemos una cultura alcohólica. El otro día fui donde mi mecánico, está en movilidad mal. Lo conozco desde niño, porque mi padre me mandaba a mí que yo vaya y le lleve la movilidad. Entonces, es el mismo mecánico, muy buena persona. Y llegué y le dije, mira, hay un ruido, tuerzo y puede ser la junta mocinética o alguna cosa. Y él me dijo, déjemelo. Y se la dejo, yo porque yo lo conozco desde que eh, desde que tenía 14 años. Bueno, entonces se la dejo. Y vuelvo, ¿no? Vuelvo y le digo, ¿cómo es Choquito? ¿Cómo es Choquito? Todavía no he desarmado, me dice, porque mis trabajadores me dejaron solo. Se pusieron a beber. Bueno, esa es la cultura que tenemos. Choquito no bebe. Él solito trabajando. Ya después, al día siguiente, ya volví. Ya me llamó él. Me dijo, venga porque he desarmado y hay bueno, hay que comprar repuesto. Fui y ya estaban ya. Y les dije a ellos, Choquito estaba bravo porque Solingo trabajando. Dije, y me hicieron guiños nomás. Parece que los trató, ¿no? Pero ya lo conocen. Trabajan con él, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que en el Japón se van a poner a beber y no van a ir al trabajo?
Entonces, la macroeconomía estudia el comportamiento y el comportamiento tiene que ver con la cultura que tenemos. Nosotros, ahí están los ítems fantasmas. Y ayer leía que cuando era concejal, el alcalde municipal tenía 199 ítems para él. Y no he visto que haya dicho mentira. Esto viene desde 1990. Cada concejal está loteado, digamos. Y todas las instituciones tienen eso. Si entra verdaderamente a hacer una auditoría de todas las instituciones, se van a encontrar con ítems fantasmas. En la Gabriel René Moreno, incluso los estudiantes del ICE tienen una participación para beca, trabajo, tienen comedor universitario para poner a los amigos. O me van a decir que es mentira. Estamos hablando de Gabriel René Moreno. Yo conozco personas que el esposo, la esposa trabajan, los hijos trabajan en la universidad, las amantes trabajan en la universidad. Y ahora decimos, estamos en crisis. Creo que son cuatro administrativos por un docente. ¿Cómo no vamos a estar en crisis? ¿Por qué? Porque prevendalizaron la universidad. Y no solamente los docentes, los estudiantes también, porque es gobierno. Y ahora no tenemos ni para pagar sueldo. Bueno, luego viene el Estado. Ustedes seguramente van a leer, ¿no? Van a leer. Por el momento vamos a ver que la inversión es una inversión autónoma. Vamos a suponer que hay institucionalidad, que estamos estudiando una economía de corto plazo, entonces sabemos cuánto va a ser la inversión privada y va a ser autónoma. En lo del gobierno también, si en el presupuesto general de la nación el 80% del gasto del presupuesto público es del presupuesto, lo va a generar el Estado central, es decir, en la ciudad de La Paz se va a generar. Y el 20% va a ser para los municipios, para las gobernaciones y para la universidad. Quiere decir que vamos a tener menos plata. Y está la ley. Y se firmó ya. Y el ilustre Consejo Universitario ya lo refrendó. Luego están los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado, bueno, ya sabemos la ley 843, ustedes seguramente están estudiando de lo que se llama la tributación, ¿no? Entonces, hay contabilidad tributaria, por ejemplo, yo veo que dan abogados. El abogado debería dar tributación
Pero ¿qué sabe un abogado de las finanzas? ¿Qué sabe un abogado de, de la ecuación fundamental de la contabilidad, de los asientos de ajuste? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe un abogado si el débito fiscal es un pasivo? Pregúntenle. ¿El débito fiscal es un pasivo, un activo, un gasto? Y él sabe indudablemente que es un crédito fiscal, que el IVA es la diferencia entre el crédito fiscal y el débito fiscal. Pero el crédito fiscal, ¿qué es? ¿Qué es el crédito fiscal? Activo, licenciado. Bueno, entonces todo cuando compramos nosotros tenemos un crédito fiscal, por eso es un activo. Es un derecho que tenemos porque vamos a descontar. Y el débito fiscal es que yo cuando vendo no pago yo el impuesto. Lo que hago es agente de retención. Le cobro al que me está comprando. Entonces se convierte en un pasivo. Tengo una obligación con impuestos internos. Y si no le pago impuesto interno me va multa por incumplimiento de deberes formales, intereses por mora, deberle al Estado. Chao, picho. Cuando acordás es que tenés que rematar tu casa y te lo remata. Porque tiene el monopolio de la fuerza. Entonces tenemos dentro de los impuestos, dentro de toda la ley 843, lo podemos dividir entre los impuestos autónomos y los impuestos inducidos. Por ejemplo, los impuestos autónomos en impuestos a los inmuebles. No depende de mi ingreso. Puede ser que yo esté desocupado, pero ¿será que me va a perdonar la alcaldía el pago de los inmuebles? ¿Qué le importa que yo esté ocupado o desocupado? ¿O será que nos va a decir, está desocupado, entonces no paga impuestos? De mi vehículo. Y somos al revés, ¿no? El que se compra una movilidad nueva, 0 kilómetros, el impuesto es elevadísimo. Y si vos tenés un cacharro que la goma, ¿no? Prácticamente pueden reventar cualquier rato y ocasionar un accidente. Además que está quemando aceite, ese paga un poco impuesto. En Alemania, en Japón, en todo eso, el que es una movilidad nueva prácticamente no paga impuestos. ¿Por qué? Porque no está generando, contaminando el medio ambiente. Y en segundo lugar, porque sus frenos, todo está nuevo. Entonces, ellos indudablemente las carreteras en las que ellos funcionan, dice, velocidad mínima 160 kilómetros por hora. Entonces, ellos máximo 5 años, 4 años, y van a la casa donde compraron, dejan esa movilidad y sacan una movilidad nueva. Y no es por lujo, porque ellos saben perfectamente que si ocasionan un accidente, van a verificar en qué estado estaban sus gomas, en qué estado estaban sus frenos.
todo, todo. Entonces, no les conviene tener una movilidad, aunque aparentemente, por eso es que vienen movilidades nuevas, ¿no? Y nosotros las compramos. Incluso transformers, eso es que las transforman y van a Montero, digamos, a 100 y pico kilómetros por hora. Y en Ingo, ¿no? Revienta una goma y se pasan al otro lado y se va de frente contra una familia. Y muere la familia. Ah, pero esa movilidad paga menos impuestos. Y pasa la tranca, 3 adelante. Uno sentado encima de donde están haciendo los cambios, donde está el freno de mano y todo. No le dicen nada. Pero a un ciudadano que está por la calle, lo paran. ¿Dónde está su extinguidor? Esto, que lo otro. Pero los que pasan por la tranca, eso, no le dicen nada. Por eso somos un país que no respetamos la ley. Bueno, esos son los impuestos autónomos, a los inmuebles, a los vehículos, todo ese impuesto autónomo, no depende de la renta. Y luego los impuestos inducidos que tienen que ver con el IVA, fundamentalmente con el IVA. En la medida que aumenta la renta, aquí está mal, este de acá. En la medida que aumenta la renta, así es, va a aumentar el impuesto, es el IVA. Si yo no vendo nada, no pago el IVA. Declaro sin movimiento. En la medida que va aumentando va aumentando lo que yo vendo, entonces va aumentando también la renta. En la medida que va aumentando la renta y el 13% va recaudando el impuesto del gobierno. Entonces, la función del gobierno, la función de los ingresos que tiene el gobierno, de los impuestos, vamos a suponer que no es un Estado empresario. ¿En Japón acaso la Toyota es del Estado? ¿La Mitsubishi es del Estado? ¿Los teléfonos Samsung son del Estado? ¿Las computadoras Toshiba son del Estado? No, son privadas. Entonces aquí el modelo que nosotros tenemos es que las empresas sean públicas. Quiere decir que ustedes van a salir a trabajar y van a tener que trabajar en una empresa pública o como funcionario público. Es otro modelo. Muy bien. Hasta ahí había llegado yo. Los cansé, ¿no? Muy bien. Ustedes tienen que leer. Y tienen que, yo me voy a fijar, tal vez el examen sea final, yo le voy a preguntar sobre el presupuesto público, le voy a preguntar las leyes. Lisa, En el periódico en el periódico de ayer están las leyes.
Macroeconomía no es que yo voy a agarrar, son los gráficos. No, es la realidad, es el entorno económico. Porque ustedes van a administrar una empresa que está en Bolivia. No es una empresa que está en Japón. Sí, me quería hacer una pregunta mientras busco. Yo, Lisa, quería hacer una pregunta. Ya. Para el examen que va a hacer al final, ¿eso va a ser presencial o va a ser virtual? ¿Virtual? ¿Va a entrar lo que es práctica y teoría? Sí, O sea, tendremos que estudiar el cuestionario y lo que es la práctica, ¿no? sí, y todo lo que tienen que, las leyes, el presupuesto público, todo eso. Las leyes y los libros, ¿no? Que están ahí en el Classroom. Claro, y además hay un librito que yo les di para que lean, que se llama Economía en una lección. Ah, ya. Y yo me voy a dar cuenta si están leyendo. Aquí yo voy a sacar una foto. Quiero pillarla. Donde están las leyes. Dije yo ayer leyendo. Aquí están las leyes. ¿Sí? Control presupuestario. Consultores fantasma por Humberto Bacaflor. Buenísimo. Hay uno, por ejemplo, Iván Machicado Quiroga. Bueno, por eso hay que leer el periódico, ¿no? De Iván Machicado Quiroga, habría que averiguar lo que él dice, ¿no? Él dice no es el 90% del Producto Interno Bruto, porque en otros países no están tomando en cuenta el presupuesto de las gobernaciones, no están tomando en cuenta el presupuesto de las alcaldías, de las universidades. Oye, le voy a decir algo. ¿Cómo se confecciona el presupuesto público? El presupuesto público, por lo que yo sé, el presupuesto público es cada institución genera su POA. Se llama el Programa Operativo Anual. Por eso ahí entramos nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en la alcaldía, van a ver cuáles son los ingresos que tiene y no ingresos ficticios. Es decir, no de decir, nosotros vamos a agarrar y en los ingresos vamos a proyectar que la recaudación va a ser tanto por encima de la realidad, entonces nuestros ingresos van a ser mayores y en base a eso yo voy a invertir esto, voy a invertir esto otro. ¿Qué sucede? A lo largo del año, esas proyecciones que ustedes hicieron eran mentirosas. El ingreso no era el ingreso que ustedes se mintieron y mintieron además. Entonces, va a haber proyectos que no se van a realizar. ¿Por qué? Porque no hay los ingresos. Entonces, tiene que ser verdaderamente, ustedes saben, en principio de contabilidad se llama ser la precaución, ser precavido dentro de los principios, ¿no? Mi ingreso, yo por ejemplo voy a poner mi ingreso y lo voy a poner un poco menos. Es preferible ponerlo un poco menos para que verdaderamente saber con esos ingresos qué proyectos voy a realizar.
qué proyectos son los que yo voy a realizar para que sea real. Ahora, si tengo más ingresos, mejor. Entonces, cada institución va a hacer ese POA. El pago de sueldos, todo lo demás, pero ¿de dónde sale? Se llama la estructura financiera. ¿Cuál es mi fuente? ¿Cuánto va a ser la coparticipación que va a venir? Antes me venía el 20%, pero de un impuesto, el IDH y todo lo demás que me venía era alto. Ahora nosotros no tenemos reservas de gas, no vamos a poder vender. Aunque crees que ¿por qué? Porque no tenemos. No hemos despilfarrado las reservas de gas. Entonces, por ahí, y ha aumentado el precio del diésel y de la gasolina. Y está subvencionada. Entonces, quiere decir que eso, el Estado va a tener que pagar un precio mayor. Entonces, estamos complicados, ¿no? Complicado el gobierno. Por eso el gobierno no sabe cómo sacar plata, pues, ¿no? ¿Cómo sacar plata? Aquí, por ejemplo, dice, hay un artículo fuertísimo sobre el que estábamos hablando. Compara lo que ha sucedido en Potosí como el Plan Cóndor. Pedro Careaga, P., abogado defensor de los derechos humanos. Todo eso tienen que leerlo ustedes. ¿Cómo le saqué una foto? José Alberto Alberti, ¿no? Denuncia cuotas de poder de Johnny en la gestión de Sosa. 199 funcionarios que trabajaban en el Ejecutivo en la anterior gestión, supuestamente con el aval del alcalde Percy Fernández, que fungía como concejal. Tenía 199 para meter a la alcaldía. Cuando uno busca es cuando no encuentra. Aquí está, parece. Aquí está. Dice, el presidente Luis Arce priorizó durante su gestión la agenda política, que consiste en sustentar de que, bueno, en el 2019 Bolivia sufrió un golpe de Estado. Además acusa que la gestión de, bueno, ya eso es política. Otro eje del trabajo de Arce estuvo en la agenda legislativa, y aquí están las leyes, anótenlas.
6 leyes que promulgó este año le otorga el poder de gobernar por decreto y de controlar políticamente los ascensos a generales en la policía boliviana y también en las Fuerzas Armadas. No me estoy inventando, estoy leyendo el periódico del Deber, de ayer. No es que digan, el licenciado Oliva. En lo económico, el mandatario puede modificar por decreto las siguientes leyes. La ley 1405, anótenla, de estadísticas oficiales. La ley 1405. La 1398 del registro de comercio. Chao, funda empresa. Va a depender de un ministerio. Antes era autárquica. Ahora ya no. Depende de un ministerio. Entonces ya vamos, ¿no? 1405, estadísticas oficiales. La 1398 del registro del comercio. La 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social. Ese Plan de Desarrollo Social vulnera las autonomías. Mientras que en lo social, la 1390 de fortalecimiento de lucha contra la corrupción le da esa posibilidad de cambiar a ARCE. Es decir, que el Parlamento le ha dado todas estas leyes, las ha aprobado y el presidente puede modificarlas, las leyes, mediante un decreto. Se concentró todo en el Poder Ejecutivo. Hay otras leyes, ¿no? Que creo que es la 1407, que está en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Esa vulnera la autonomía. Bueno, ahí está. Dicen, las leyes serían la 1405, estadísticas oficiales, la ley 1398, registro de comercio, y la 1407, que es el plan de desarrollo económico y social, y es la que vulnera las autonomías, y la 1390 es la lucha contra la violencia. La otra es, mientras que en lo social, en la 1390, de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, le da esa posibilidad de cambios de la ley a la ARCE. Es la 1390. Y hay otras, ¿no? Que no la menciona acá. Una es no sé el número de la ley, pero que es lo que tenemos en derechos reales pasa dependía del Poder Judicial, ahora depende de un ministerio, que es el derechos reales, ¿no? Nosotros compramos una casa, esa casa la registramos en derechos reales. Esa dependencia, los registros patrimoniales, dependía del Poder Judicial. Entonces, mediante una ley, ahora, derechos reales va a depender del poder, si no me equivoco, del Ministerio de Justicia. Hay otra ley, que es la ley de las notarías públicas. Entonces, vos vas, por ejemplo, a una notaría pública y te casas o haces todo lo que hace en una notaría pública, ¿no?
que es todos los registros, es decir, la partida de nacimiento, la partida de defunción, todo eso también. Eso era una dependencia, tenía dependencia del poder judicial. Ahora depende del poder ejecutivo. ¿Cuál es la última ley de comisión de horizonte corto? La que acaba de mencionar ahorita. La de derechos reales. Vos buscas en googleas y dices la ley de derechos reales, digamos, ¿no? Que cambia, que modificó. La ley que modifica lo de derechos reales. La ley que modifica las notarías de fe pública. Entonces ustedes tienen que ir leyendo el periódico. ¿Por qué yo les hablo? Porque yo todos los días me doy tiempo, pese a que mañana, por ejemplo, soy tribunal de tesis y tengo que leer una tesis. Este es ¿de qué fecha? Del 6 de diciembre. Y este es del 13 de diciembre. Ayer fue 13. Y ahorita voy a ir y voy a comprar el de hoy. Pueden meterse por internet también. Muy bien. Eso tienen que. ¿No? Bueno, quedaremos en eso entonces. ¿De acuerdo? Ya le hice. Muy bien. Ya. Fíjense cómo les podría mostrar. ¿Cuánto uno tiene que leer? Este es el libro que ustedes tienen que leer. En una lección. Este es el libro de lo que yo ahorita he avanzado. Por eso lo tenía ahí. Dos libros en realidad son estos. Uno que se llama, se los aconsejo, se llama La acción humana, Tratado de Economía, de Ludwig von Mises. Ese lo estoy terminando de leer. Y estoy empezando a leer este de acá, que es de Alberto Vanegas Lynch, Fundamento del Análisis Económico. Hayek. Después le voy a brincar a este. Socialismo y Guerra. Ensayos y documentos y reseñas de Hayek. Y bueno, después 4 tomos de este. José Luis Borges, sus obras completas. Dos tomos de las obras completas de Ortega y Gasset. Y así. Hay que leer. Muy bien, los dejo. Que tengan un buen día. Nos veríamos el día jueves, ¿no?
Sí, dice. Él es Ya. El día jueves vamos a terminar con la parte teórica y vamos a entrar con la parte práctica. A Esteban, yo no lo he visto tan entusiasta. Vamos a ver si nos ayuda. Estaba enferma, creo que Alicia. Está Sí, ronco. estaba con, sí Sí. me dijo que estaba con, bueno, vamos a ver, ¿no? Ya. El problema es que funcionamos, eso dice Adam Smith, el padre de la economía, funcionamos por un interés personal, ¿no? Entonces, por eso, el hecho de dar clases eh, sin ninguna motivación, sin ninguna retribución, eso lo desmotiva a él. Funcionamos nosotros por un interés personal, ¿no? Hasta Teresa de Calcuta funcionaba por un interés personal, porque ella era una monja, nada simpática. Ustedes vean la foto, googleé, era una monjita chiquitita, flaquita, ¿no? Y bueno, sus necesidades básicas estaban satisfechas, porque en la Iglesia Católica tenía comida, tenía techo, generó las fundaciones para cuidar a los enfermos. Entonces, una persona que no tiene familia, que es sola, ¿qué es lo que la puede hacer feliz? Servir. Ella le gratificaba el estar con los enfermos, estar con las personas que estaban en malas condiciones. Y la iglesia le daba los recursos como para que ella pueda ayudar a esa gente. Y eso la gratificaba a ella. Entonces, funcionaba por un interés personal. Eso la gratificaba. Ella no necesitaba ganar plata, el alimentar hijos, porque era monja, no tenía hijos. Entonces, la gratificación que ella tenía era servir a las personas enfermas, ¿no? Y generó fundaciones. Y esa gratificación que ella tenía la llevó, bueno, a estar con personas que tenían SIDA, que tenían... ¿Por qué? Porque ella, al final y al cabo, si se enfermaba de algo y se moría, su gratificación de ella era ayudar a esa gente que estaba sufriendo, pero tenía una motivación. No le faltaba qué comer, no le faltaba cosas y tenía los recursos como para llevar adelante la fundación que tenía, porque la Iglesia Católica es riquísima. El Papa que tenemos ahorita es un papa comunista, ¿no? Bergoglio. Es un papa que bendice a Ortega, ¿no? No dice nada de Ortega, que Ortega la violó a su hijastra, a la
a la hija de la vieja feísima que es su esposa, y que creo que es candidata a vicepresidenta, creo que es. Y que reprime a su pueblo, pero sin contemplación. Lo bendice a Maduro, la bendice a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, discúlpeme, es un cura de mierda. Muy bien, los dejo. Van a disculpar las palabras que dije, pero hay que ser como es. No me arrepiento. La verdad nos hará libre. Es un cura de mierda. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, licenciado. licenciado. Hasta luego.